Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el calentamiento global. ¿Y qué es el calentamiento global? Bueno, para comenzar, decir que el calentamiento global es el fenómeno mediante el cual se produce un aumento progresivo de la temperatura promedio del planeta. También debemos mencionar que así, cada año, al considerar las temperaturas máximas alcanzadas en cada mes, se constata que el promedio anual es mayor que el del año anterior. Y también otro dato a mencionar es que esto se debe a que la Tierra cada vez más libera al espacio menos calor de lo que produce, o sea, el calor se queda encerrado en nuestra atmósfera. Y por último decir que el calentamiento global ocurre por dos causas fundamentales. Por un lado el deterioro de la capa de ozono y por el otro lado el aumento de gases que bloquean la salida del calor. Continuemos hablando un poco más sobre este calentamiento global porque hay mucho más por saber. Porque también debemos mencionar que la capa de ozono es una franja de gas de ozono y sus funciones es reducir la radiación solar ultravioleta que ingresa a la Tierra. Si esta capa se deteriora, ingresará más radiación ultravioleta de alta energía que calentará mucho más la Tierra. Y con todo esto que está sucediendo, está ocasionando el aumento de las temperaturas, cambios de clima, derretimiento de los glaciares y la alteración del equilibrio ecológico, causando la extinción de especies. Para detener este proceso es necesario crear conciencia sobre sus consecuencias. Continuemos hablando sobre las causas de este calentamiento global, comenzando con los ciclos glaciales. Decir que la Tierra en su recorrido en torno al Sol varía su posición lentamente a lo largo de los siglos, y eso da pie a ciclos de calentamiento y congelación humanamente imperceptibles conocidos como glaciaciones. Dicho esto, debemos mencionar que los ciclos fríos ocasionarían el crecimiento polar, mientras que los cálidos ocasionarían su derretimiento. Otra causa es la actividad humana. En este caso, decir que la más aceptada de ambas teorías, que no descarta del todo la influencia de los ciclos glaciares en el cambio climático, asegura que es inevitable la responsabilidad humana directa en la aceleración del calentamiento, cuya curva ascendente coincide no casualmente con el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII. Otro dato que debemos mencionar es que esta explicación dice que los gases producto de la industria y agricultura humana se acumulan en la atmósfera a un ritmo mayor del que ésta puede disponer y generan una pantalla que impide la disipación o escape del calor hacia el espacio, aumentando la temperatura como ocurre en un invernadero. Continuemos hablando un poco más sobre este calentamiento global, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que el aumento de la temperatura promedio del planeta debido a la acumulación de gases contaminantes en la atmósfera y en la actualidad está superando los niveles límites tolerables, y esto es muy preocupante. Y otro dato que hay que mencionar es que todo esto trae como consecuencia el desencadenamiento de los fenómenos como el efecto invernadero y el cambio climático. Y también decir que en su mayoría los daños que desencadena son irreversibles, como la extinción de especies animales y vegetales debido a la alteración de su hábitat. También mencionar el desequilibrio de los ecosistemas causado por la actividad indiscriminada de la especie humana y también el abuso que hace el ser humano de los recursos naturales que provoca la desprotección de los suelos, la contaminación del aire, del agua y la extinción de recursos no renovables. Continuemos hablando un poco más sobre el calentamiento global, en este caso hablar sobre sus consecuencias. Comenzando con el derretimiento de los polos.
Decir que el incremento del calor en el aire y en el agua del mar ocasionaría o está ocasionando el derretimiento de los glaciares y del permafrost, que son los suelos congelados de las regiones polares, lo cual sumaría agua dulce al océano y elevaría lentamente el nivel de sus aguas. Todo esto traería como consecuencia las inundaciones y la expansión de la línea costera que sumergiría ciudades enteras bajo el agua. Otras consecuencias son los fenómenos climáticos externos. Es decir, que el desequilibrio de las temperaturas incide en cambios significativos de ciertos climas. Los calientes son más calientes y los fríos son mucho más fríos, a los cuales acompañan fenómenos meteorológicos más extremos, como lluvias intensas, huracanes más devastadores, entre otros fenómenos. Otra de las consecuencias que mencionaremos tiene que ver con los cambios ecológicos abruptos. Es decir, que las modificaciones en el clima engendran cambios en los nichos ecológicos, algunos de manera gradual y otros de manera mucho más abrupta. Un ejemplo para que quede mucho más claro es el derretimiento de los glaciares, que libera no solo agua, sino gases como metano y dióxido de carbono, cuyo incremento se suma al efecto invernadero y acarrea la acidificación de los océanos, afectando a millones de seres vivos. Y la última consecuencia a mencionar son los nuevos desiertos. Es decir, que las temperaturas demasiado cálidas y la prolongación de la sequía acaban con la flora local y generan poco a poco nuevos desiertos, que son poco aprovechables para la vida humana y la vida animal. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!